Educación Continua de Universidad Mayor presenta A Cualquier Hora, siempre es tiempo de cultura. A cualquier hora, siempre es tiempo de cultura. Bienvenidos. Justicia, bien común, revolución, felicidad, violencia y Terror. finalmente, si el fin justifica los medios. De eso vamos a hablar con Ernesto Orellana, director, y con Claudia Cabezas, que forman parte de la obra Los Justos de Albert Camus. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Bien, gracias. Muchas gracias. Cuéntanos en breve de qué trata la obra. La obra trata sobre, en términos de reseña, un grupo de terroristas revolucionarios que en 1905, periodo prerevolucionario de Rusia, se reúnen clandestinamente para planificar el atentado del Gran Duque Sergio. En ese momento el Gran Duque Sergio era el gobernador de Moscú. En el momento de realizar el atentado, ya el joven que va a lanzar la bomba, que es el protagonista de la obra, Yanek Kalayev, se arrepiente porque junto al Gran Duque hay dos niños, que son sus sobrinos. Ese acto de arrepentimiento desencadena una serie de contradicciones y dudas en los protagonistas, en el grupo de terroristas, que finalmente levanta dos posiciones ideológicas y de alguna manera morales sobre precisamente si el fin justifica los medios o no. Hay quienes piensan que es necesario matar a los niños, pese a cualquier condición moral, ¿cierto? Y hay quienes dicen que no, ¿ya? Entonces la obra de alguna manera en ese momento levanta la pregunta sobre los límites de la violencia y hasta dónde puede llegar finalmente la destrucción, si es que debe tener límites o no tras la causa de la revolución. Básicamente, en términos generales, esa es la gran anécdota de la obra, ¿ya? Es decir, la anécdota, claro, La finalmente anécdota, la excusa es para poder hablar sobre, finalmente, violencia política, de alguna manera. volver a Maquiavelo, digamos, si el fin justifica los Si medios, el fin justifica los medios. lo que es la justicia y el bien común. Ujú. ¿Y por qué esa obra ahora? Porque, de alguna manera, nosotros dividimos la obra, el proceso en tres tiempos. Es decir, la obra se escribe en el año 49, posguerra, en la Europa. Cita Donde Albert Camus tuvo un rol activo, Claro. en la resistencia, etcétera. de manera independiente, porque Sí. hay que decirlo. Cita 1905, que es un periodo también crucial para la historia de Occidente, ¿cierto? Revolución rusa. Y hoy día, 2014, como asistimos finalmente a un contexto en donde los movimientos sociales explotan por alguna razón, sabemos que hay una crisis del capitalismo, hay una crisis del sistema social ideológico que finalmente se impone, ¿cierto?, contra los pueblos se levantan, los jóvenes salen a protestar, los jóvenes salen finalmente a poner en jaque otra vez los límites de la violencia. A nosotros nos parecía que era contingente, de alguna manera, plantear hoy día dos grandes figuras que plantea la obra. Una es finalmente la violencia política, ¿cómo?, ¿cierto? Y el otro es la figura del terror, polemizar de alguna manera sobre la figura del terrorista, ¿ya? Abrir la pregunta sobre finalmente por qué existe esta necesidad de condenar, ¿cierto? Bajo argumentos que no sabemos muy bien de dónde salen, la figura del terrorista, y también finalmente preguntarse quién es el terrorista, po, ¿ya? O sea, ¿son finalmente los que ponen bombas o son los que generan las políticas de Estado que condenan el presente y futuro de los pueblos? Esa es la gran pregunta que uno también se puede hacer. La obra, de alguna manera, esa gran pregunta sobre la violencia es una pregunta que, un contenido que evidentemente ha cruzado la historia, ¿no? Pero hoy es cuando también
vemos mucha violencia ejercida de parte del Estado hacia los pueblos. La gente responde con mucha violencia y uno se pregunta, ¿es legítimo, no legítimo? Todo ese tipo de preguntas yo creo que están rondando la obra de alguna manera. Sin ir más lejos, conflicto, ¿cierto?, que se ha puesto en boga y que tiene más de 70 años. Israel, Gaza, ¿cierto? Hay un Estado que bombardea sin límites, ¿cierto?, a un pueblo para hacerlo desaparecer, ¿cierto?, donde asesinan a niños, ¿cierto?, bajo la necesidad, bajo la razón de la necesidad, ¿cierto?, amparado por otros estados también. Y nosotros también somos espectadores pasivos de ese acto. Nos podemos quejar, pero finalmente es bien poco lo que podemos hacer, ¿cierto? Y esa pasividad, ese silencio del mundo hacia ese tipo de violencia es algo que a nosotros nos horroriza también y nos mueve, nos moviliza finalmente a poder generar esta obra. Eso en el caso de Israel y Gaza, pero en el caso, por ejemplo, de Chile y en los pueblos mapuches es llevado no en términos tan extremos como lo que acabo de mencionar, pero pasa lo mismo finalmente, ¿cierto? Como, bueno, y finalmente la gran pregunta de la obra, que si el fin justifica los medios, bueno, uno lo ve en Ucrania, se ha visto en Irak, claro. Se ven temas más cercanos respecto a no solo Estado versus revolucionarios, también versus el narcotráfico. Claro. Tráfico de mujeres, tráfico de personas que dentro de las migraciones, etcétera. Es decir, todas las cosas que se han sabido respecto a la gente de Centroamérica que migra hacia Estados Unidos, por ejemplo, es todo muy brutal. Y finalmente, claro, subyace siempre la pregunta de si el fin justifica los medios. Y finalmente detrás de esa pregunta es ¿qué tan autoritarios somos? Es decir, si es que nuestro fin, nuestro interés puede prevalecer de tal forma de poner en riesgo la vida de otros o de simplemente eliminar a otros, ¿no? ¿Cómo ha sido participar de esta obra? Porque igual es intenso. Sí, intenso. Bueno, yo te escucho y yo no tengo respuesta sobre lo que plantea la obra en realidad, ¿no? Yo lo pienso todo el tiempo cuando estoy ahí estudiando esos textos también que son preciosos, porque no solo hay otro tema que Ernesto no habla, pero la obra habla mucho de amor también, que a mí pone, yo creo, en este personaje en el que hago yo, que es Dora, pone en contradicción la revolución con el amor también. Dora se pregunta mucho hasta dónde este amor al pueblo es lo que yo quiero o lo que alguien podría querer como individuo, porque Dora está enamorada del protagonista, Yannick. Entonces ella en un momento en la obra pregunta, ¿vale la pena este amor al pueblo? ¿Por qué no mejor vivir como vive todo el mundo, amándose y amándose como individuos, no como una gran idea también? Y entonces es interesante porque también yo creo que el amor pone en un lugar individual a los personajes, en una pregunta individual también, si vale la pena el amor hacia los demás, hacia un grupo humano. Ha sido intenso estar en esta obra también porque yo me lleno de preguntas. Yo me pregunto también, porque no tengo una respuesta si la violencia está bien o está mal, o si hasta dónde uno puede ejercer violencia sobre el otro. Porque también estoy de acuerdo con lo que dice Ernesto, que ¿cuál violencia es más violenta, si es que se puede decir así? Sí, ¿no? claro. Porque el antagonista pregunta, o sea, ¿qué es ser justo si a nosotros, porque él ha sido torturado, este personaje fue torturado? Entonces yo perdí mi dignidad, perdí todo. Entonces yo no valido la violencia, pero cuando ya los pueblos nos dan más, yo creo que hay que hacer algo. Entonces hay que movilizarse y es lo que la obra plantea también. Ahora, que a mí, bueno, después de El extranjero, o sea, después de la... Sí, esta mirada tan apática, ¿no? Es decir,
tan brutalmente sometida, aplastada por la realidad, que bueno, tiene mucho que ver con lo que pasaba en Francia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, un país dominado y avasallado por Alemania, nazi. Pero claro, él pone en cuestión el tema de lo colectivo, el bien común y el individuo. Porque finalmente él siempre está planteando un tema en que está esta doble vía, ¿no? Donde el individuo es central y respetar. Y tú dijiste algo central que tiene que ver con la dignidad, de actuar dignamente, de respetar la dignidad de las personas. Claro, y ahí surge que hay violencias pasivas que atentan contra la dignidad. Claro. Es decir, Y tal vez la eso salud, es mucho, la claro. vivienda, la educación, etcétera. ¿En qué minuto la sociedad es violenta? Claro. Y yo creo que a mí por lo que más me gusta esta obra en realidad es por lo que puede generar en la discusión esta obra. Porque podría pensarse que, claro, hay una validación de nuestra parte, porque también hay una mirada, yo creo, bien radical de parte del Ernesto, y eso es lo que a mí me parece súper interesante en la obra. Pero también me encantaría escuchar qué es lo que genera esta obra, las preguntas que genera sobre esto, sobre todo, como te das cuenta la violencia por la que nosotros estamos siendo todo el tiempo sometidos, en lo que yo tengo que decir, bueno, yo tengo una hija y tengo que aceptar que en este país, por las condiciones, la educación que ella va a tener puede ser una sola. Y así todo, la salud, y a mí eso me violenta profundamente, todo el tiempo. Entonces me parece interesante hablar de esto, como más que decir esto sí o esto no, está bien poner bombas, está bien matar niños. Bueno, en ningún caso para mí está bien matar niños, pero para mí, No, yo creo que para nadie, ¿no? Pero bueno, para nadie no, porque bueno, en Gaza no se sabe si va entre el 20 y el 38% de las víctimas son niños. Y aparentemente el foco, a veces más importante matar a los militantes de Hamás que preservar la vida de los inocentes. claro, por eso también yo De los defiendo... inocentes del lado palestino, porque claramente ellos actúan defendiendo a sus civiles, por así decirlo, ¿no? Claro, en ese sentido yo creo que la obra está mucho más, en un lugar mucho más romántico también, sobre el tema de la violencia. Está atravesado, digo, más románticamente porque hay una ideología atrás de eso. Detrás de estos revolucionarios hay una ideología amorosa hacia el pueblo. Está. Y entonces para mí eso la salva del lugar de la violencia por la violencia, creo yo. Claro, es teatro. Estos revolucionarios no existen en la vida, existen en el teatro como un lugar de contradicción, más que nada, como poner en contradicción al público. Seguramente si en la realidad esto existiera, la discusión sería mucho más compleja y peligrosa, no sé, más profunda. Pero está puesta en el teatro, yo creo, para cuestionar al que lo vea, al público, para ponerlo en un conflicto. Es decir, a Creo la que es salida lo del teatro que- ustedes deberían poner unas molotov o poner unos spray, unos plumones para ver por qué vía se van. Claro, o sea, es teatro y yo creo que el teatro debe generar preguntas y debe generar molestias y debe generar contradicciones. Seguramente la Tiene gente que que lo va a motivar. ver. Tiene que motivar, Claro, movilizar. claro. Es eso, es motivar, es movilizar. Claro, porque, no sé, a mí me pasó la otra vez, fuimos a Huachuraba y fueron muchos niños a ver la obra. Y fue muy, yo creo, para nosotros como actores, eso fue raro, fue extraño hablar de matar niños cuando nosotros teníamos niños ahí. Es que no es una Entonces, obra, no es una obra para niños. No, Es por supuesto, claramente pero- una obra, no sé, para 15, Claro. 14 para arriba. Adolescentes, Pero ahí jóvenes, lo que adultos. te quiero claro. decir con esto es que ahí se te pone la realidad. O sea, Bueno, nosotros es que- estamos... Claro. Es decir, ahí los pusieron en jaque Claro, ustedes. claro. Entonces... No pusieron en jaque ustedes a los espectadores. Claro, entonces yo pienso que el teatro está para que nos hagamos estas preguntas y generemos una discusión, porque da para mucho hablar de esto, ¿no? No es llegar y decir esto está bien o está mal, ni ponerse al lado del protagonista, del antagonista. O
O sea, lo interesante de la obra es que plantea dos posiciones radicales sobre Es decir, cómo ejercer y finalmente hacer la Es- causa de la revolución. claro, porque aquí no claro. están en desacuerdo respecto a los fines. No. Es solo sobre los medios Claro, y finalmente la importancia de los medios. Claro, porque ellos se cuestionan si es necesario matar o no matar niños, pero en ningún caso se cuestionan matar al Gran Duque. Sí, claro. Entonces a mí eso me parece súper interesante, porque lo que nosotros finalmente también queremos hacer con la obra, claro, es de alguna manera sin cambiar la anécdota, ¿cierto? Pero sí generando una nueva ficción para contar esa anécdota, es que ese Gran Duque hoy en día de alguna manera cobre, claro, uno lo complete en relación a dónde lo puede representar, ¿cierto? Para mí el Gran Duque es bien concreto, ¿ya? Tiene nombre y apellido, ¿ya? Pero bueno, el tema precisamente ese, ¿no? Como, que me parece interesante eso finalmente, como plantearse finalmente una forma de ser violento, ¿ya? Hay una frase que nosotros citamos mucho en la obra, que la utilizamos, que la dice la señora Luisa Toledo, que en algún momento yo se la escuché, dice, tenemos que ser violentos, pero hermosamente violentos. O sea, es legitimar la violencia, claro. pero hay que encontrar la manera de ser violento, ¿cierto? Formas para la violencia. Yo pienso que la obra abre preguntas sobre precisamente eso. De alguna manera, necesitamos ejercer la justicia con nuestras propias manos, pero hay que preguntarse cómo poder hacerlo, ¿cierto? No hay respuesta, cada uno se preguntará cómo poder hacerlo, pero en vista de que al parecer la justicia no existe de manera tal, en términos generales, como uno quisiera que existiera, ¿a quién le queda hacerlo, po? ¿Cierto? A uno finalmente. Bueno, además estamos en una realidad donde la justicia no es para todos, No es pareja, para todos. no es ciega ni tiene una balanza muy Tenemos casos. equilibrada Claro, y donde además cada vez se sacan leyes más represivas. claro. Es decir, no sé, hoy en día se está sacando una ley, es decir, se ingresó una ley para condenar los rayados. Que uno puede decir, ya está bien, pero los mismos que la presentaron probablemente hicieron rayados en dictadura, o sus camaradas, o sus correligionarios hicieron rayados, pero además con unas condenas brutales. Ujú. Pero no hay en paralelo, no sé, medidas para canalizar las inquietudes que finalmente llevan, o las necesidades que llevan a las personas a rayar. Claro. Porque si uno dice, ¿sabe? Aquí, no sé, cada acción responde a ciertas necesidades, pero no, eso no es tema. Entonces, cuando uno saca una ley represiva, es decir, que solo condena, bueno, claramente no hace justicia. Elimina un síntoma, pero no está yendo a las raíces. Claro. ¿Qué otra forma de violencia, finalmente? Ujú. Los personajes de esta obra finalmente se enfrentan a sus contradicciones, ¿ya? A propósito de la pregunta que tú Sí. hacías en el principio, ¿por qué hacerla hoy? ¿Cierto? Se enfrentan a las contradicciones de un sistema bien particular que en ese momento era la tiranía de los zares, ¿cierto? Que era una tiranía muy brutal. brutal, muy brutal. Pero que si uno lo lleva al plano de hoy, evidentemente no puede comparar, pero el nivel de embrutecimiento al que se condenaba al campesinado, ¿cierto?, en la Rusia zarista, y el nivel de embrutecimiento al que se condena al pueblo en el sistema capitalista de hoy, nos podría generar paralelos, ¿cierto?, en distintos márgenes, por supuesto. Pero es precisamente eso lo que nos mueve y que en el fondo es como decir que se genera una línea de tiempo hacia el día de hoy. Y los que hoy también se preguntan cómo la justicia, cómo la revolución, ¿cierto? Yo tengo la sensación que también se enfrentan a contradicciones bien similares a las contradicciones que se enfrentan estos personajes, ¿cierto? A propósito de lo que decía la Claudia también, el altruismo de las luchas a las que se enfrentan, ¿cierto? ¿Qué dejo de mí finalmente por la causa a la cual yo me entrego, ¿cierto? Y efectivamente, al parecer, este sistema, ¿cierto?, quiere privilegiar de alguna manera una posición más individualista, ¿cierto?, que colectiva, claro. Entonces, es ahí donde yo creo que la obra también puede hacer un clic, ¿cierto?, como decir, ¿me implico o no me implico en los deseos de esos personajes? ¿Dónde están esos actos, esas contradicciones, esas preguntas de esos personajes en mí como espectador, ¿cierto? Y qué de alguna manera posición tomo con respecto a eso. Nosotros pusimos un subtítulo a la obra, ¿ya?,
que es los justos cruzados por el deseo y la política, es decir, estos personajes cruzados por un deseo, ¿cierto?, que es el cambio, ¿cierto?, y la política, que es lo que los convoca, ¿cierto?, es decir, nos convocamos políticamente para poder buscar un fin, ¿cierto? En los medios es la gran pregunta en cómo hacerlo. Y hoy creo que mucha gente se está preguntando lo mismo, ¿no? Como volvemos de alguna manera a repensar la política, uno lo ve en las calles, en los estudiantes, ¿cierto?, en los gremios, en los sindicatos, hay un resurgir de un movimiento político, de la necesidad de volver a convocarse. Es un poco es bien optimista lo que estoy diciendo, pero es una realidad que yo creo que hay que defender y legitimar también. Finalmente, la obra pone la justicia, o el bien, sí, es la idea de bien común, o más bien, un ideal versus medios, ¿cierto? Y qué medios, y en particular la violencia para obtener esos ideales, y por otro lado el individualismo y el bien común, son como las... Sí, Claro. los polos que finalmente cruzan nuestras sociedades, nuestras vidas, etcétera, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? A ver, mira, este viernes 25 hay una función en la Casa de la Cultura del Bosque, a las 7:30. El sábado 26 en el Centro Cultural de Talagante, a las 7. Esto es parte de una itinerancia que estamos realizando, ya que estuvimos en Huechuraba la semana pasada y en el Centro Cultural de Lo Prado. Estas funciones son gratuitas. Y luego desde el 1 al 24 de agosto en el Teatro Sidarte, los viernes y los sábados a las 8:30 y los domingos a las 8. Eso durante un mes. Y probablemente después tendremos una segunda temporada o una tercera y cuarta, pero eso ya lo sabremos más adelante, hay que ver cómo hacerlo. Pero mientras tanto, esto es lo que nos convoca. Pero lo importante Sidarte. es que la gente vaya ya, porque si no, no va a haber otras temporadas. Si no, no va a haber otras temporadas. Se pueden Porque quedar no con, sabemos. con el gusto. No sabemos, claro. Y que vayan a estas funciones de este fin de semana también, que son gratis y van a ser en teatro. Sí, claro. Claro. Es decir, que aproveche la gente Claro. de esas comunas de ir, de acercarse y ver buen teatro. Sí. Así es. Bueno, Ernesto, Claudia, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y que les vaya muy bien en esta Ojalá. apuesta. Muchas gracias. Gracias. Los esperamos a todos. Educación Continua de Universidad Mayor presentó A Cualquier Hora, siempre es tiempo de cultura. A cualquier hora, siempre es tiempo de cultura.